Mundo Católico trae para ti el pulso del Papa. Escúchalo aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENIT y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. El Papa advierte que los cristianos a medida puedan caer en la herejía. Y pide no convertir la fe en una ideología. El cardenal Sará critica que usen sínodo amazónico para planes ideológicos. El celibato sacerdotal encuentra importantes defensores en el sínodo. El Santo Padre pide prudencia a los obispos del sínodo de la Amazonía. No reconocer derecho a la vida del embrión es una terrible arbitrariedad, advierte obispo de Costa Rica. Nace en Paraguay la primera bebé operada dentro del vientre por malformación vertebral. Sector salud de Estados Unidos reasigna $33 millones que antes financiaban a Planned Parenthood. Y por último, condenan a prisión e inhabilitan a médico que salvó a madre y su bebé del aborto en Argentina. Usted quedará informado de estas y otras noticias, de otros acontecimientos hoy, enseguida, en los servicios informativos de Ver y Creer. Le saludamos con afecto. Qué gusto estar con usted a través de la radio y acompañarle en las voces informativas. Marisa O'Farrill. Y Roberto Farril con el ingeniero Roberto Pérez Armenta en los controles operativos. Tenemos mucho que informarle, pues las principales noticias se centran en el Sínodo de los Obispos que se está desarrollando en la sede apostólica. Y también hoy tendré el gusto de presentarle como una reliquia de la Virgen María su velo. El velo que ella portaba cuando se le apareció el arcángel San Gabriel. Y además aquí en el estudio, un tema que usted nos ha solicitado mucho, ¿cuáles son las prácticas esotéricas, holísticas, etcétera, y cuáles no? O sea, por ejemplo, el yoga, la meditación, ¿qué cosa es compatible con la fe y qué no? Qué bien. Y para tratar este tema estará aquí enseguida Luis Eduardo López Padilla. Así que comencemos, Marisa. Pues sí, mientras tanto comencemos con la información con lo acontecido en esta semana en Europa, el Vaticano y Medio Oriente. Sea usted bienvenido a las noticias. Comenzamos con información del Papa para informarle que advirtió que los cristianos que viven la fe a su medida pueden caer en la herejía. Durante la misa celebrada el martes pasado en la Casa Santa Marta, Francisco se sirvió de la figura bíblica de Jonás y su discusión con Dios sobre los pobladores de la ciudad de Nínive que iba a ser destruida por los pecados de sus ciudadanos, pero que finalmente Dios la perdona al ver su arrepentimiento y conversión para advertir contra los cristianos a medida. Para Francisco, tanto Jonás como Dios demuestran ser unos testarudos, así lo dijo. Jonás testarudo en sus convicciones de la fe y el Señor testarudo en su misericordia. Nunca abandona, siempre llama a la puerta del corazón hasta el final, afirmó el Papa. El Papa Francisco pidió no convertir la vida de fe en ideología y puso como ejemplo la conversión de San Pablo, quien perseguía a los cristianos pensando servir la ley del Señor. Y sin embargo, el joven Saulo es retratado como un intransigente, es decir, uno que manifiesta la intolerancia hacia quien piensa diferente. Así, absolutiza la propia identidad política o religiosa y reduce al otro a potencial enemigo de combatir. Un ideólogo, para Saulo, la religión se había convertido en ideología religiosa, ideología social, ideología política, advirtió el Santo Padre durante su catequesis semanal pronunciada el 9 de octubre en la Plaza de San Pedro al celebrar la audiencia general.
Continuamos con noticias procedentes de la sede apostólica para informarle que el prefecto de la Sagrada Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, el cardenal Robert Sará, advirtió que es abominable y un insulto a Dios usar el Sínodo de la Amazonia para introducir planes ideológicos como la ordenación sacerdotal de hombres casados. El cardenal Sará hizo esta advertencia en una entrevista publicada por el diario italiano Il Corriere della Sera. Preguntado sobre su opinión sobre el Sínodo de la Amazonia, el cardenal Sará aseguró haber oído que se quería hacer de este evento un laboratorio para la Iglesia Universal, mientras que otros habían afirmado que después de este sínodo nada será igual que antes. Si esto es verdad, dijo el cardenal Robert Sará, esto es deshonesto y engañoso. Este sínodo tendría un objetivo específico y local que es la evangelización de la Amazonia. En la Cuarta Congregación General del Sínodo de la Amazonía y con 182 padres sinodales presentes, se reflexionó sobre los temas del diaconado indígena permanente y la vocación sacerdotal, entre otros. Según informa la Oficina de Prensa del Vaticano, los padres sinodales debatieron sobre la posibilidad de involucrar más a los pueblos indígenas en el apostolado, comenzando por la promoción del diaconado indígena permanente y la valoración del ministerio laical, entendidos como auténtica manifestación del Espíritu Santo, al tiempo que se destacó una mayor participación de la presencia femenina en la Iglesia. Asimismo, el tema de los criterios de admisión al ministerio ordenado estuvo en más de una intervención, en la que se destacó la importancia de rezar más, pidiendo que haya más vocaciones al sacerdocio. En más información referente al Sínodo de los Obispos, le informo que en las congregaciones generales del pasado martes, diversos padres sinodales se expresaron a favor de la defensa del celibato sacerdotal en la Iglesia Católica. Una importante fuente al interior del Sínodo de los Obispos afirmó que entre los defensores del celibato sacerdotal estuvieron los cardenales Robert Sará, prefecto de la Sagrada Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, y Peter Turkson, prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. Asimismo lo hicieron Monseñor Emiliano Antonio Cisneros Martínez, obispo de Chachapoyas, Monseñor Rafael Alonso Escudero López Brea, obispo prelado de Moyobamba, ambos del Perú, Monseñor Waldo Rubén Barrio Nuevo Ramírez, vicario apostólico de Reyes en Bolivia, y el sacerdote salesiano Martín Lazarte Topolansky. En la Segunda Congregación General realizada en el Vaticano, los 176 padres sinodales presentes en el aula eligieron a los miembros de la Comisión de Elaboración del Documento Final y a los de la Comisión de Información. Los miembros de Comisión de Elaboración del Documento Final son Monseñor Mario Antonio da Silva, obispo de Roraima en Brasil, Monseñor Héctor Miguel Cabrejos Vidarte, presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, Monseñor Nelson Jair Jardona Ramírez, obispo de San José de Guaviare en Colombia, y Monseñor Sergio Alfredo Gualberti Caledriana, arzobispo de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia. En más del Sínodo de la Amazonia, que se estará celebrando hasta el próximo 27 de octubre, en el discurso de apertura pronunciado el 7 de octubre, Francisco pidió a los participantes del Sínodo delicadeza y prudencia en la comunicación que haremos fuera, en concreto con los periodistas. Señaló como legítima la vocación de servir de los periodistas y su necesidad de comunicar, pero explicó que para ayudar a esto están previstos los servicios de prensa que se celebrarán todos los días para explicar los avances de los trabajos desarrollados en el aula del Sínodo. El arzobispo de Cracovia, Monseñor Marek Jedraszewski, comparó el movimiento LGTB en Polonia con el comunismo y señaló: es la próxima gran amenaza para nuestra libertad. El prelado hizo esta comparación en una carta pastoral publicada el pasado 28 de septiembre, cuando anunció una nueva iniciativa para alentar a las personas a orar por Polonia. Monseñor Jedraszewski dijo que el movimiento LGTB es de naturaleza totalitaria y así como el comunismo proviene de un rechazo radical de Dios, como consecuencia de este rechazo, una nueva visión del hombre es proclamada en la cual éste se convierte en una caricatura de sí mismo,
dijo el arzobispo. En noticias referentes a España, le informo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo aceptó el estudio de la denuncia interpuesta por la Asociación Española de Abogados Cristianos contra Abel Azcona por la exposición blasfema en la que se fotografiaba desnudo junto a 242 hostias consagradas, formando la palabra pederastia. El juzgado de instrucción número 2 de Pamplona ordenó el archivo de la causa contra Abel Azcona por un presunto delito contra los sentimientos religiosos por su exposición blasfema que tuvo lugar en el año 2015. Ante esta situación, la Asociación Española de Abogados Cristianos recurrió al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, que anunció que ha admitido a trámite la demanda por no cumplir 4 artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos. El heredero al trono británico, el príncipe Carlos, viajará a Roma en octubre para asistir a la misa de canonización del cardenal John Henry Newman, el primer santo inglés no mártir desde la Reforma. La oficina del príncipe anunció que después de la ceremonia en la Plaza de San Pedro del Vaticano, que se realizará el 13 de octubre, el príncipe de Gales asistirá a una recepción en la Pontificia Universidad Urbaniana, donde el cardenal Newman estudió para convertirse en sacerdote católico. Estamos encantados de que Su Alteza Real, el Príncipe de Gales, encabece la delegación del Reino Unido para la canonización del cardenal Newman, dijo el arzobispo de Westminster en Inglaterra, el cardenal Vincent Nichols. En otras noticias le informamos que hace unos días se inauguró en Roma un monasterio dedicado a San Charbel Makhlouf, el santo libanés venerado por cristianos y musulmanes, que es además muy querido en algunos países de América Latina como México. La inauguración tuvo lugar el pasado 26 de septiembre y en ella participaron el patriarca maronita, el cardenal Bechara Boutros Ray, el cardenal Leonardo Sandri, prefecto de la Sagrada Congregación para las Iglesias Orientales, Antonio María Beglio, quien fue nuncio en el Líbano y presidente del Pontificio Consejo para la Pastoral de los Migrantes e Itinerantes, Monseñor Paolo Ricciardi, obispo auxiliar de Roma, y Monseñor Rafik Varcha, nuevo procurador patriarcal ante la Santa Sede. El nuevo monasterio dedicado a San Charbel se ubica en la vía Monzán número 21, muy cerca a la Basílica de San Juan de Letrán, una de las 4 basílicas mayores de Roma, que es además la Catedral de Roma. La Arquidiócesis de Belo Horizonte, en Brasil, informó que su arzobispo emérito, el cardenal Serafín Fernández de Araújo, que participó en el Concilio Vaticano II, murió el pasado martes 8 de octubre a la edad de 95 años. Con profundo pesar, el pueblo de Dios en la Arquidiócesis de Belo Horizonte se despide del cardenal Serafín Fernández de Araújo, indicó. Señaló que los detalles y el momento de los funerales del arzobispo emérito aún se están definiendo. El cardenal Serafín nació el 13 de agosto de 1924 en la localidad de Minas Novas, diócesis de Aracuí, en Brasil. Hasta aquí los acontecimientos ocurridos durante esta semana en la Santa Sede, en Europa y en Oriente. Usted ha quedado informado. Y más adelante le presentaremos las noticias de los sucesos en América y en México. Vámonos hasta Roma para conocer la catequesis del Papa Francisco en lengua española el pasado miércoles durante la audiencia general. Radio Vaticana, la radio del Papa. Queridos hermanos, después del episodio de la lapidación de Esteban, apareció la figura de un joven llamado Saulo, que aprobó la muerte de Esteban y con la autorización del sumo sacerdote perseguía a los cristianos, siendo intransigente con los que pensaban diferente de él. En el camino hacia Damasco, el resucitado se manifestó a Saulo y le pidió cuentas de su furor fratricida, preguntándole: Saulo, Saulo,
¿por qué me persigues? Así, el Señor Jesús dejó claro que perseguir a un miembro de la Iglesia era hacerlo a Él mismo. Después de ese encuentro personal con Cristo, Saulo perdió la vista, quedó ciego y pasó de ser un hombre fuerte e independiente a estar limitado y necesitado de los demás. Y comenzó para él una transformación, como una Pascua personal que va de la muerte a la vida. Lo que antes estimaba gloria se transformó en basura, porque su verdadero tesoro ya era Cristo. Ananías bautizó a Saulo y al imponerle las manos le devolvió la vista. El bautismo fue para Saulo el comienzo de una vida nueva, en la que se ve a sí mismo y a los demás según la mirada de Dios. Los enemigos pasaron a ser amigos y el ímpetu por perseguir a los que no pensaban como él cambió en pasión por evangelizar, suscitando la fe en muchos corazones. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. A todos los invito a experimentar como Saulo el impacto del amor de Dios en nuestra vida, que transforma nuestro corazón de piedra en un corazón de carne, capaz de acoger los sentimientos de Cristo y hacerlos llegar a los que nos rodean. Que Dios los bendiga. Radio Vaticana, la radio del Papa. Y hasta aquí nuestro enlace con Radio Vaticana, la radio del Papa. Y ahora es momento de ir a nuestra primera pausa comercial, pero no se vaya porque regresamos con la entrevista a Luis Eduardo López Padilla. Vamos a una breve pausa comercial y regresamos con más. No se vaya. Póngase en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@pericreer.com. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Queremos conocer su opinión. Contáctenos en nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Y ya estamos de regreso, queridos amigos, aquí en el Pulso del Papa desde Ciudad del Vaticano. Y ya está aquí en los estudios Luis Eduardo López Padilla para hablar sobre este tema de las prácticas holísticas, pues que son incompatibles con la fe. Bienvenido, Luis Eduardo, muchas gracias. Roberto, muchas gracias por la invitación, como siempre. Gracias. No todo lo que parece malo es bueno, no todo lo que parece bueno es malo. Así es. A ver, ¿cómo se le puede llamar a esto de una manera amplia, genérica? Bueno, es importante que el público entienda que ha habido un cambio en la forma de concebir ciertas realidades, que es lo que se llama una revolución paradigmática, es decir, una forma distinta de entender la realidad. Anteriormente se concebía el universo como de tipo mecanicista, donde ha dado paso a una revolución holística, que es un término que significa totalidad. O sea, concebir el universo de una manera ya no solo mecánica, sino a través de elementos de energía, de los quantum de energía. Este concepto de que el universo es una energía viene a desplazar lo que anteriormente se creía de él y se ha aplicado a lo que es el ser humano. El ser humano no solo es arterias, venas, huesos, sangre, sino que también somos energía. Y esta realidad da paso a que no solo se trata de curarnos, sino de tratar de obtener cierto tipo de salud holística, de salud que conforme a todo nuestro ser en su integridad, como parte de cuerpo, pero también de energía. Y es una realidad que también somos energía. Prueba de que somos energía son los electrocardiogramas, los electroencefalogramas. Exacto. Que miden la actividad de una energía Así es. eléctrica que hay en nuestro interior.
Y el flujo de sangre también es energía. Exacto. Entonces, eso va a dar lugar a que hayan surgido, junto con otras influencias de pensamiento de tipo oriental, cierto tipo de curación que se va a llamar alternativa, no tradicional, en la que hay una variedad extraordinaria de formas que pretenden darle al hombre una salud integral. Y de ahí encontramos pues un sinnúmero de prácticas o técnicas, algunas que son inofensivas, otras que hay que tener cuidado porque subyace dentro de ese tipo de prácticas una filosofía que va en contra de la fe cristiana, por ejemplo como el yoga, ahorita lo vamos a ver, y otras que sí tienen una influencia de tipo oculta, de tipo esotérica, donde son más de cuidado, porque hay elementos donde en origen encontraríamos una influencia diabólica. Entonces, en eso hay que ir cada caso particular para tampoco satanizar todo ese tipo de técnicas, pero sí, repito, tener mucha cautela de lo que se practica, porque no todo es como parece, ¿no? Sí, yo recuerdo mucho, apenas hace unos días se me acercó alguien, yo lo veía preocupado y me decía, es que me están haciendo imanoterapia y desde que me lo hacen estoy muy bien, sí. He mejorado mucho, sí. Pero me preocupa que quien la proporciona dice, venid. El curador. Sí, vengan, háganse presentes, bajen sobre nuestro hermano. Pues, yo no sé con quién habla y a quiénes convoca. Claro. Entonces, Luis Eduardo, a ver, ¿qué? ¿Quieres comenzar por el yoga? El yoga. Que está tan satanizado por un lado. Yo he visto libros que dicen, quien practica yoga se está relacionando con el demonio. No, depende. Lo que pasa es que... Y he visto a frailes que recomiendan el yoga. Sí, el yoga que significa unión. Es una práctica que viene del oriente, del hinduismo. Pero hay varios tipos de yoga. El tradicional, más asociado a las posturas corporales, a la respiración, es el llamado Hatha Yoga. Hay otro que es el Karma Yoga y el Raja Yoga, que tienen que ver más con una filosofía y con una meditación para lograr la unidad con tu yo interior. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado porque entonces se está asociando a una práctica que pretende trascender, pero el trascender o encontramos a Dios, ser trino, a través de la persona de Jesucristo, o tenemos el riesgo de encontrar otros seres, porque lo que trasciende no solamente está Dios, el mundo de Dios, sino también está el mundo preternatural o diabólico. Entonces, por eso hay que tener un poco de cuidado en lo que es el yoga, que tiene esas divisiones, aunque lo tradicional en Occidente es el llamado, como digo, el Hatha Yoga, que son a través de técnicas de respiración y de posturas corporales, logramos una concentración de nuestro propio ser y logramos mejoramiento personal en ciertas áreas, por ejemplo el sueño, por ejemplo el descanso, por ejemplo bajar de peso, y puede ser un facilitador como técnica psicofísica para lograr una meditación contemplativa, que es la meditación católica recomendada por la Iglesia en un documento del año 89, precisamente el 15 de octubre, sobre una carta dirigida a los obispos sobre la recomendación de ciertas prácticas de meditación, donde tú conoces muy bien los maestros que nos van a dar un acceso seguro son Teresa de Jesús y Juan de la Cruz. Sí, siempre y cuando esta práctica física, corporal, te lleve al diálogo con Dios, te lleve a la oración y no te quedes allí. Sí, no te quedes ahí porque finalmente la meditación es un acto del amor de Dios, de un Dios personal. En cambio, la filosofía oriental va a establecer un deísmo, o sea, una divinidad impersonal, donde tiene una amplia baraja de prácticas como el budismo zen o como la meditación trascendental, que son un poco unas formas también de práctica yoguística y que son mucho más peligrosas porque no van a ningún lado, no van al Dios personal, sino que van a descubrir una divinidad interior sin la ayuda de Dios. Oye, son muchos los temas todavía, entonces vamos a apurarnos. Acupuntura, homeopatía, aromaterapia, cristaloterapia. Nada de eso tiene problema, ni la acupuntura, ni la aromaterapia, ni la cristaloterapia,
son terapias de cristales, terapias de aromas, punciones sobre puntos energéticos y que dan resultado. Eso es la acupuntura. Sí, y son muy buenos, o la misma homeopatía, no tiene ningún problema. No tiene ningún problema siempre y cuando entendamos principios básicos de la fe, ¿sí? Que tenemos la necesidad de la redención, que una cosa es lo espiritual y otra cosa es lo físico, corpóreo, energético, natural. Sí, a ver, con esto que dijiste... Son cosas distintas. Sí, con esto que dijiste me haces llegar a algo que parece que intenta juntarlos. Sí. Reiki. Bueno, el Reiki... ¿Qué onda con el Reiki? El Reiki es una técnica japonesa que también pretende a través de las manos equilibrar una energía que viene del cosmos con energía que cada uno tiene. Y eso es peligroso, porque entonces volvemos al punto. El cosmos creado por Dios, si bien el concepto de energía, pero cuidado, porque hay un cosmos increado, eterno, autosuficiente, en la que nosotros tenemos que formar parte de él, y ahí tenemos un problema, porque nosotros somos criaturas limitadas, fuimos creados, no somos autosuficientes y requerimos de la gracia de Dios. Entonces, aunque la práctica del Reiki me pueda tener un beneficio a corto plazo, la filosofía que subyace en el Reiki es ya atentatoria a mi fe. Y si el facilitador del rating, porque me lo han platicado, antes hace una oración a nuestro Señor Jesucristo, a la Virgen y luego... No necesariamente, porque las misas negras también se hacen impetraciones a nuestro Señor, y hay curanderos con huevos que te pasan un huevo, que muchas veces también es parte de un show y de una mentira, otros no, porque hay un maleficio implícito, donde también se invocan a la Virgen de Guadalupe. O a los santos. O a los santos. Santería. O sea, no porque lo invoquen necesariamente eso establece la licitud del acto. Repito, debe ser el objeto, fin y circunstancias deben ser conforme a la fe. Las constelaciones. Es un tema un poco más complejo. Es una psicoterapia familiar, que viene de Alemania y que pretende resolver problemáticas no heredadas genéticamente, sino por otras causas culturales, a través de lo que son constelaciones de familia. El problema de este tipo de prácticas, que han tenido mucha boga en América Latina, Argentina, en México inclusive, es que tienen una influencia marcada de Carl Gustav Jung, que es el famoso heredero de Freud, sobre el inconsciente colectivo, que es un término esotérico que pretende establecer que hay un inconsciente que es aplicable a todos los seres humanos y que guarda todas las experiencias habidas y por haber desde el principio de la creación. Entonces, que también tiene un origen de tipo ocultista. Y entonces, a través de grupos que no son necesariamente mi familia, yo voy resolviendo problemáticas y digo, tú eres mi papá y contigo tengo esto. Entonces tú me contestas y sorprendentemente tus respuestas parece que coinciden con realidades. Entonces entramos ya a un ambiente también de origen oculto, que hay que tener mucho cuidado y que puede ser más dañino que beneficioso a la larga. Masajes holísticos. Muy buenos. Sí, claro, en la playa, en la playa. Vamos a ver, no tiene nada de malo cualquier tipo de curación que me ayude a sentirme bien. Simplemente establecer que hay principios básicos de la fe, como el hecho de que somos criaturas, que para poder desarrollar mi espíritu necesito de la gracia de Dios, aunque también debo desarrollar mi cuerpo, porque somos trinos, cuerpo, alma y entendimiento. Entonces debo desarrollar mi alma a través de la gracia, mi mente a través de la fe, así la desarrollo, y mi cuerpo a través del desarrollo físico-corpóreo del mismo, y procurar mantenernos dentro de lo que son los principios reguladores de Dios creador, Cristo Redentor, Espíritu Santificador, un pecado que tengo que reparar, que tengo que purificar, que tengo que eliminar con mi trabajo diario, con la ayuda de la gracia de Dios, y desarrollar todas las facultades naturales, inclusive extrasensoriales, que están atrofiadas por el pecado original. Es un tema un poco largo, pero muy interesante. ¿Qué nos dices del Feng Shui? Bueno, que si se acomodan los muebles de esta forma, que si pones un espejito octagonal, allí va a llegar dinero, que si pones un gatito que hace la mano así, van a entrar clientes. Bueno, el Feng Shui es una especie del género de la mancia. O sea, todo lo que es mancia es la adivinación, cartomancia,
quiromancia, orinomancia y todo lo que tenga forma de adivinación cae en el Feng Shui. Muy pocos eso lo saben, pero es una especie de mancia a través de las fuerzas terrestres, a través de descubrir las energías positivas y negativas que hay en un recinto, en una casa, y que vienen condicionadas por estas fuerzas atmosféricas y terrestres y que van a posibilitar un mejor desarrollo, volvemos a lo mismo, una mejoría de tu condición como ser humano. Mejor sueño. Mejor sueño, evitar ciertas vibraciones negativas, que es un poco incierta la frase, pero que te ayuda a evitar, como digo, este tipo de energías negativas. Por eso es una mancia o geomancia china, pero que tiene un origen oculto. Entonces es ahí donde hay que tener un poco de cuidado, porque ya estamos en un terreno esotérico. ¿Qué es el esoterismo? El esoterismo es una ciencia teórica del mundo ocultista, donde pretende descubrir cierta sabiduría gnóstica, sabiduría del conocimiento muy antigua, que tiene un sinnúmero de manifestaciones y que puede dar ciertos resultados positivos, en este caso a través de las fuerzas terrestres, para canalizar fuerzas positivas y negativas dentro de un recinto, pero que uno no sabe cuál es su causa y que pierde un poco el hilo conductor de su origen, que tiene, como repito, tiene una naturaleza de tipo oculta, como puede ser el enneagrama. Entonces, es malo acomodar en concreto cierto tipo de muebles o cierto tipo de predisposición en el hogar sobre el norte, sobre el sur, sobre la casa, sobre la puerta. En sí mismo eso no daña. Eso es inocuo, es inofensivo. Pero mientras los que practiquen este tipo de geomancia no vayan más allá de querer descubrir cuáles son los principios que animan este tipo de prácticas, porque entonces pudiéramos encontrarnos con una pérdida de la fe, que va a ir gradualmente, porque son principios que van contra lo que es la realidad, por ejemplo, del Dios personal, uno y trino, creador, redentor y santificador, que no tiene nada que ver con la energía, aunque nosotros somos parte de la energía. Contigo mucho tiempo siempre resultará poco tiempo, entonces te invito a que seas muy ágil y que nos hables a ver qué tanto tiempo nos da de más prácticas de este tipo. Yo ya te proponía alineación con imanes, enneagramas, todo lo que constelaciones, lo que es, por flores ejemplo, de Bach. Flores de Bach. Vamos a ver. El uso de imanes. El uso de imanes pretende nivelar la energía en el cuerpo partiendo del concepto del taoísmo, yin-yang, que es la energía positiva, la energía negativa, masculina, femenina. A partir de que el hombre tiene una energía que es el Tao, el Chi o Tao que se llama, y que hay que nivelar. Y a través del uso de imanes o magnetoterapia pretende llegar a ese equilibrio energético. Algunos también más empírico, más demostrable, a través de lo que es el uso de imanes para eliminar el exceso de pH y el hidrógeno que hay en el cuerpo humano. Eso implica que hay más acidez o alcalinidad en nuestro cuerpo. Entonces, esto no tiene nada de malo. O sea, es una forma alternativa de curación para equilibrar nuestro centro energético, que puede ayudar a sanar migrañas, dolores y otro tipo de dolencias que están vinculadas más a una pérdida de energía de nuestro ser. Y eso en sí mismo es inocuo y es válido y no pasa nada. Luis Eduardo, gracias. Estoy para servirte, gracias por la invitación. Qué bien nos explicaste, mil gracias. Yo espero que así sea. Hacemos una pausa, queridos amigos, es breve y regresamos con noticias de América, de México, y regresamos también para darle a conocer en qué consiste y dónde está esta bellísima reliquia que es el velo de la Virgen María. Haga suyo este espacio. Le invitamos a enviar sus sugerencias y opiniones a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@pericreer.com.
El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Comparte este espacio con nosotros. Escríbanos a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Continuamos en más de los servicios informativos de Ver y Creer. Y continuamos para darle a conocer los acontecimientos ocurridos en la semana en el continente americano y en México. Así que nuevamente sea usted bienvenido a la información. El obispo de Quesada, en Costa Rica, Monseñor José Manuel Garita, señaló que el embrión humano no es una cosa, sino una persona en formación dentro del vientre materno, y por ello advirtió que no reconocerle su derecho a la vida es una terrible arbitrariedad. En su última columna, Fermento, el prelado recordó a los fieles que el Evangelio de la vida está en el centro del mensaje de Jesús y que, acogido con amor cada día por la Iglesia, es anunciado con intrépida fidelidad como buena noticia a los hombres de todas las épocas y culturas. En ese sentido, como exponía San Juan Pablo II, ante la centralidad de la misión de la Iglesia en la defensa de la vida, es necesario que nos formemos para dar razón de nuestra fe. En noticias de Paraguay le informo que hace unos días nació la primera bebé en ser sometida a una cirugía en el vientre materno para corregir una malformación vertebral conocida como espina bífida, lo que significó una verdadera victoria para la defensa de la vida en Paraguay. La pequeña nació el 30 de septiembre en perfectas condiciones gracias al trabajo de un equipo médico de la Fundación Fetosur. La emoción que sentimos no cabe en nosotros. El agradecimiento a Dios, a los pacientes que confiaron en nuestro trabajo. Queremos mostrarle el resultado de la primera cirugía fetal en mielomeningocele en el Paraguay y de lo que tanto orgullo nos llenó porque sabemos y creemos en lo que hacemos. Esto lo escribió el director de la Fundación Fetosur, el doctor Cristian Sosa, en la cuenta oficial de su organización. El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos anunció que reasignó $33.6 millones de los fondos de Title X que antes estaban destinados a Planned Parenthood y otras entidades abortistas que se retiraron del programa social. En total, 50 grupos recibirán los subsidios de planificación familiar que de otro modo habrían ido a parar en las manos de los proveedores de aborto. El Departamento de Salud dijo que la financiación corresponde al año fiscal 2019 y que se estaba reasignando después de que estas organizaciones se negaron a cumplir con las nuevas regulaciones del gobierno sobre el financiamiento destinado a abortos. En una lamentable noticia, en verdad una noticia de lamentar, le informamos que el médico argentino Leandro Rodríguez Lastra fue condenado a 1 año y 2 meses de prisión en suspenso y a 2 años y 4 meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos por haber evitado un aborto en 2017, acción que salvó la vida del bebé de 23 semanas de gestación y de su joven madre. El fallo contra el doctor Rodríguez Lastra fue dictaminado por el juez Álvaro Meinet, que ya lo había declarado culpable por incumplimiento de deberes de funcionario público el 21 de mayo de 2019. Este juez, Meinet, también dictaminó que el doctor Rodríguez Lastra no podrá tomar contacto con ningún medio ni bajo cualquier pretexto con la joven a la que ayudó. De lo contrario, la pena podría pasar de ser suspendida a efectiva. Congresistas del Estado mexicano de Puebla rechazaron recientemente cualquier intento de legalizar el aborto y el mal llamado matrimonio homosexual. Los integrantes de las Comisiones Unidas de Procuración y Administración de Justicia y de Igualdad de Género del Congreso de Puebla votaron el pasado 4 de octubre a favor de 2 iniciativas del gobernador de Estado, Miguel Barbosa, que buscan mantener como delito el aborto y rechazar el matrimonio gay, reiterando que el matrimonio es únicamente la unión entre un hombre y una mujer.
Barbosa y la mayoría de diputados que votó a favor de la vida y la familia pertenecen al partido Morena del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. En más noticias de México, le informamos que al celebrar la misa de ordenación de 5 nuevos sacerdotes el pasado 5 de octubre, Monseñor Jonás Guerrero Corona, obispo de Culiacán, les alentó a que no pierdan su identidad ni su conciencia de lo que son, que nada ni nadie los separe de quien los llamó y los sustenta en el gozo de su ministerio, y también precisó a los nuevos sacerdotes que este ministerio no se trata de la grandeza o la primacía del dominio o del poder sobre otros, sino la realización del discípulo ministro del Evangelio que desarrolla toda su capacidad, sirviendo como Cristo, anunciando y realizando el reinado de Dios en el generoso servicio a las comunidades. Monseñor Jonás Guerrero Corona también les señaló que la celebración de la Eucaristía es el centro y raíz de toda la vida del presbítero, por lo que deben realizarla como don y tarea, regalo y compromiso. Un grupo recién formado de madres católicas en Rochester, en Nueva York, se ha comprometido a orar regularmente por el florecimiento de las vocaciones dentro de sus propias familias. Nosotras tenemos que rezar por nuestros niños, por sus vocaciones, para que escuchen el llamado de Dios que está pidiendo de cada uno de ellos, dijo Janine Lougrand, una de las organizadoras de este nuevo grupo de oración Mothers of Law en la diócesis de Rochester. La idea se creó en junio, en el picnic entre familias y seminaristas de la diócesis. El padre Peter Van Leerschot, uno de los codirectores de vocación en la diócesis, habló sobre las Madres de Lou, un grupo de madres italianas que a fines del siglo XIX se reunían regularmente en su pequeña aldea y rezaban por las vocaciones sacerdotales que provenían de sus propias familias. En información procedente de Venezuela le damos a conocer que el padre Miguel Acevedo es uno de los pocos sacerdotes de origen venezolano que vive en Los Ángeles, Estados Unidos, y junto con otros presbíteros han empezado a reunirse para buscar formas de ayudar a los más necesitados, incluidos sus hermanos sacerdotes que permanecen en Venezuela. La esperanza es algo que los sacerdotes deben ofrecer a sus feligreses. Por eso nosotros queremos movilizarnos para plantear acciones que ayuden a nuestros colegas a mantener esa fe viva, mencionó el padre Miguel Acevedo en una entrevista para Angelus News. Tristemente, agregó, en Venezuela muchos sacerdotes ni siquiera tienen lo suficiente para mantenerse ellos mismos. En cuanto a la población, nosotros sabemos cuál es la principal necesidad: la atención a los más vulnerables como ancianos, niños y mujeres embarazadas. La Conferencia Episcopal Ecuatoriana hizo un llamado al diálogo para superar la crisis social desatada luego que el gobierno anunció varias medidas económicas, entre ellas el retiro del subsidio a los combustibles que regía desde hace 40 años. El presidente Lenín Moreno anunció un reajuste económico que incluye, además de la anulación del subsidio a los combustibles, medidas como la contribución especial a empresas con ingresos de más de $10 millones al año para destinar lo recaudado a seguridad, educación y salud. En su comunicado, los obispos ecuatorianos expresaron a favor de la paz social como valor fundamental para considerar y hacer efectivos los derechos fundamentales, particularmente de los menos favorecidos, comenzando por el derecho a la vida en todas sus etapas y dimensiones. Ahora en Noticias de Brasil le informamos que el obispo de Río do Sul, Monseñor Onésimo Alberton, contó un emocionante testimonio sobre cómo se sanó de una grave enfermedad en 2018, atribuyendo su recuperación a la intercesión de la Virgen de Aparecida, patrona de Brasil. Monseñor Alberton tuvo que ir al hospital porque tenía un dolor abdominal intenso. En ese momento, 3 días después, se identificó una infección fuerte causada por una bacteria llamada síndrome de Fournier. El médico le informó que la situación era muy grave y que podía morir en la mesa de operaciones. En la sala de espera no tenían otro lugar hacia donde dirigir una palabra y en ese momento recordaba a la Madre de Jesús, dijo el obispo. Luego le dije a Nuestra Señora de Aparecida: Madre, si soy digno del regalo de la vida, te veré en tu casa, en el santuario.
y aquí estoy, afirmó el obispo Onésimo Alberton. Y hasta aquí lo acontecido en esta semana en América y México. Usted ha quedado informado. Y ahora es momento de conocer el editorial de Roberto Farrell, donde, como ya nos comentó, nos va a hablar del velo de la Virgen. Conozcámosla a continuación. Durante el providencial suceso de la Anunciación, ante el saludo del ángel, la Virgen María se mantuvo serena, la cabeza siempre erguida y sin alterarse en lo mínimo. No le alteró la presencia del ángel, aunque sí lo que dijo, como refiere el Evangelio. Ella se conturbó por estas palabras y discurría qué significaría aquel saludo. Es de considerar que la dignidad de la criatura en cuyo seno se encarnaría el Verbo eterno de Dios, de quien ella sería madre, fuese superior en dignidad a la del mensajero celestial. Es de suponer que ella, concebida sin culpa ni pecado, los espíritus puros del cielo le pareciesen naturalmente afines a la pureza inmaculada de ella misma. Sí, pues para las criaturas del mundo sobrenatural, lo sobrenatural es natural. El arte sacro de los iconos marianos bizantinos supo expresar la dignidad y honorabilidad de la Virgen que da a luz a Dios, rodeando su rostro con un delicado velo que al mismo tiempo que cubre su cabeza y cabellos, proyecta una sombra en su frente y cae armonioso sobre sus hombros. Este velo, al que los monjes ortodoxos llaman maforion, aparece adornado con 3 estrellas doradas, una sobre la frente y una sobre cada hombro de la Virgen, que son símbolo de 2 realidades que en ella se conjugan. La primera es simbolizada por 3 estrellas, una para cada divina persona de la Santísima Trinidad, pues ella es hija de Dios Padre, esposa de Dios Espíritu Santo y madre de Dios Hijo. La segunda es simbolizada por las mismas estrellas que a su vez refieren su triple y perpetua virginidad antes, durante y después del parto. Estos iconos marianos suelen mostrar sobre fondo de oro y a ambos lados de la Virgen María las letras en griego M-O-O-Y que expresan lo que a ninguna otra criatura le es atribuible: Madre de Dios. San Ambrosio, doctor de la Iglesia y obispo de Milán, en una de sus homilías reflexiona en la dignidad de María, nunca altiva, siempre humilde. ¿Qué hay más noble que la Madre de Dios? ¿Qué tiene mayor esplendor que aquella que engendró el cuerpo de Cristo sin manchar el suyo? Ella era virgen no solo en el cuerpo, sino también en el alma, porque nunca enturbió la transparencia de su espíritu con ningún deseo ambiguo. Era humilde de corazón, escueta en sus palabras, prudente de ánimo, mesurada en el hablar, pero deseosa de aprender. No ponía su esperanza en la posesión incierta de riqueza, sino en las oraciones de los pobres. Dispuesta al trabajo, tímida al escuchar los discursos, deseaba como único juez del alma, no al hombre sino a Dios. No contradecía a nadie, deseaba el bien de todos, cedía el lugar a los ancianos, no envidiaba a las mujeres de edad, rehuía la vanagloria, se apegaba al buen sentido, amaba la virtud. El maforion que llevaba puesto la Virgen María al momento de la Anunciación y de la Encarnación se venera en la Catedral de Chartres, Francia, a donde llegó en el año 876 como donación del rey Carlos el Calvo, emperador de Occidente y nieto del emperador Carlomagno, quien anteriormente fue poseedor de la reliquia mariana, que a su vez le fue donada por el emperador de Constantinopla. El velo es rectangular, de seda y sin costuras, según un informe de 1712. Un examen practicado en 1927 demostró su datación de 2000 años y su procedencia de Oriente. Esta reliquia le confió tal importancia a Chartres que su primigenia catedral de estilo románico se convirtió también en basílica dedicada a la Santísima Virgen y en destino de millares de peregrinaciones. En 1194, un incendio causado por un rayo redujo a cenizas la basílica románica y la tristeza se instaló en Chartres más por considerar la pérdida de la reliquia que por la destrucción de su catedral.
Pero al cabo de 3 días de búsqueda, de los escombros salió un sacerdote cubierto con el velo que lo protegió de las llamas, milagro que provocó entusiasmo por construir una nueva catedral y basílica, ahora de estilo gótico, con donaciones procedentes de toda Europa. Se concluyó en 1260, se consagró a la Asunción de Nuestra Señora y se reanudaron las peregrinaciones que se prolongaron por siglos, en los que multitud de peregrinos obtuvieron gracias y milagros por medio del velo de la Virgen. Pero con el paso del tiempo y la pérdida de la fe, la Catedral de Chartres creció en fama por su estilo gótico y por sus vitrales esplendorosos, en tanto que la sagrada reliquia tristemente cayó en el olvido. Pues muy interesante. Ay, yo quiero conocer todas las reliquias. Pues ándale, vámonos. Mira, puedes hacer varias cosas. Una, ir a Buena Prensa o a la Casa de San José y adquirir mi libro Las Reliquias de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo. Claro, por supuesto. Otra, esperarte un poco a que sea publicada el segundo tomo, que es Las Reliquias de Jesús, María y José. Y ya que los tengas, entonces ya te vas de viaje. Ok. Para ir siguiendo Ándale. dónde está cada una. Ay, sí, qué Y padre. 3, pues me avisas si te acompaño y yo te las enseño. Me ¿Sale? das el tour. Bueno. ¿Y tú qué película nos recomiendas? ¿El Guasón? No. ¿Maléfica? No. Pues... Pero ¿cuál es el empeño en estarle a los niños enseñando las cosas malévolas y malignas y demoníacas y horrorosas? Ya vi La Dueña del Mal o algo así. No, y aparte, ¿sabes qué? Que la de Guasón no es clasificación C y están metiéndose niños y está muy fuerte. Pues si ir a ver a un loco, rencoroso, asesino, ¿qué caso tiene? Recomiéndanos alguna buena. Sí, mira, fíjate alguna que del Gordo y el Flaco. es algo muy bueno porque últimamente están haciendo mucho cine católico. Okay. Ahora salió la de San Ignacio de Loyola. Pues vamos. Entonces, Ya sé, ya me imagino. la El recomiendo. Guasón en 1000 cines y San Ignacio en 2, ¿no? Sí, no se vale. Hay que buscarla entonces, hagámosle caso a Marisa, búsquela con calma. ¿Dónde está San Ignacio de Loyola? Está en Cinemex, nada más. Muy bien. Y vamos a verla. Gracias, Marisa. Sí, claro que sí. Luego te cuento. Nos vamos, gracias por haber estado con usted, un privilegio servirle. Marisa O'Farrill. Y Roberto Farril con Roberto Pérez Armenta. Muchas gracias por escucharnos y lo esperamos en la otra semana con otra emisión más del Pulso del Papa. Le dejamos con la bendición del Santo Padre. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Et hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, Zenith y Vatican Information Services. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Mundo Católico trae para ti el Pulso del Papa. Escúchalo aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor.